Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida a la barca y a su padre, los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, ¿cuál es la estación litúrgica que hemos empezado? Adviento. Nos estamos preparando para la Navidad. Y hay muchas luces ahora en las calles, yo he visto eso. Entonces, y es un símbolo de Él que es la luz del mundo. ¿Quién es? Jesús. Y entonces, gloria a Dios que tenemos estos recuerditos para recordarnos que Jesús es la luz del mundo. Y también tenemos esta corona aquí con una de las velas encendidas y vamos a continuar con eso. Y usualmente entonces tenemos el color de nuestros vestidos litúrgicos es morado, como estas, y hay una de color rosa. Y entonces eso es por uno de los domingos, que es el domingo de ¿qué? De la alegría. Entonces es un tiempo más de preparación, pero incluso en eso tenemos la alegría, porque todavía sabemos que Jesús ha venido y que Jesús va a regresar. Entonces es de espera, pero también una espera con expectativas, una espera con alegría, porque sabemos que Él ha prometido y que Él va a regresar. Amén. Pero hoy estoy vestido de rojo, ¿por qué? Porque es la fiesta de San Andrés. ¿Y cómo murió Él? Como Jesús, como mártir. Y entonces cuando estamos celebrando los apóstoles, estamos vestidos del color de la sangre de Jesús, el color de esta alfombra aquí también, eso no importa tanto, pero el color de la sangre de Jesús, que ellos han unido sus sacrificios pequeños con el sacrificio de Dios. ¿Y quién más está invitado a hacer eso? Todos nosotros. No significa que vamos a morir mártires, pero necesitamos morir a las pequeñas cosas en nuestra vida, a nuestras pasiones, para servir ¿a quién? A Dios. Amén. Y necesitamos seguir a Él. Y hoy hemos escuchado esta palabra a dos parejas de hermanos, Andrés y San Pedro, y Santiago y Juan. Hemos escuchado: síganme y los haré pescadores de hombres. Yo trato de ser pescador de pescados a veces, ¿ok? Y a veces funciona, a veces no funciona tanto. Pero también cuando estoy, usualmente tengo una lancha, un kayak, cuando estoy allá yo puedo pensar al más importante. Y gloria a Dios que el más importante es no de agarrar peces, porque no tengo tanto éxito en eso, ¿ok? Entonces espero que tengo más éxito en pescador de hombres. Y gloria a Dios, porque todo eso es para su mayor gloria. Pero ¿cuáles son cualidades de pescadores de peces que necesitamos imitar para ser pescadores de hombres? Yo como sacerdote y ustedes también como miembro del pueblo de Dios, que necesitamos invitar a la gente de conectarse a la cabeza. ¿Quién es? Jesús. Entonces necesitamos agarrar a personas como pescadores. Y entonces, ¿cuáles son algunas de las cualidades que podemos pensar? ¿Todas estas? ¿Sí? ¿Más? ¿No? ¿Qué? Perseverancia. Muy bien. Y si vamos al mar, ¿cómo vamos a hacerlo? Si vamos al mar muy profundo, ¿vamos a nadar allá con nuestras cosas? No. Entonces necesitamos quedarnos en la barca, ¿sí? Entonces eso es una de las cualidades también en la iglesia.
necesitamos quedarnos en la barca, que es la iglesia. Y eso es la imagen que Jesús está usando muchas veces. Y San Pedro entonces era un pescador de peces al empezar, y después el encargado, después de la muerte y resurrección de Jesús, encargado de esta barca que se llama la iglesia. Porque aquí, ¿quién tiene el talento de caminar sobre aguas? Solo Jesús. Y nosotros no tenemos tanta fe para hacerlo. San Pedro lo hizo por un tiempo pequeño y después se hundió. Y entonces necesitamos quedarnos en la iglesia, quedarnos en la barca. Amén. Entonces eso es uno de los puntos que el Señor me ha dado en mi oración. ¿Y qué pasó cuando hubo la pesca milagrosa? Entonces había tantos peces que necesitaban ¿qué? Una otra barca, necesitaban ayuda. Entonces muchas veces yo me voy solo en mi lancha, pero no es tan prudente. Y especialmente en la vida espiritual no podemos ir solo, aunque estamos con el Señor. Incluso Jesús, cuando envió a sus discípulos en misión, los envió ¿de cuál manera? 2 en 2. Y entonces eso es la manera la más prudente y la más eficaz también. Necesitamos misionar, eso es la palabra, un verbo, una palabra de acción, misionar con otros discípulos. No vamos a tener éxito si estamos solos. Necesitamos estar con los demás. Y necesitamos muchas veces recibir y pedir la ayuda a Dios, siempre a Dios primero, pero muchas veces por medio de la gente que Él nos envía alrededor. Entonces eso es una de las otras características de los pescadores de peces que nosotros necesitamos aplicar también en nuestra vida de pescadores de hombres. Amén. Una de las otras cosas es de conocer a su territorio. Entonces necesitamos conocer al territorio de donde venimos, por ejemplo, el pueblo donde salimos y donde vamos también. Y eso también significa que necesitamos conocer la iglesia, necesitamos estar en la barca y conocer a la iglesia y conocer también al mundo. No significa disfrutar de las cosas malas del mundo, no, al contrario, pero necesitamos saber de dónde nos viene la gente. No es necesario de escuchar a las novelas, pero necesitamos saber que la gente escucha novelas y que eso es una influencia muy grande en su vida. Y entonces no es de estudiar eso y de alimentarse de las cosas que no son de Dios. Y no estoy diciendo que las novelas son completamente afuera, no conozco eso, ¿ok? Pero he escuchado sobre estas y que habla de divorcio y que de relaciones afuera de matrimonio y muchas cosas como eso. Entonces eso también desafortunadamente es una influencia del mundo. Necesitamos conocer nuestro territorio para que como en una guerra estamos en un reino y vamos a luchar para que el otro reino pueda venir al reino de la luz, no de la oscuridad, pero de la luz. Amén. Una de las otras cosas que es muy importante, y yo en Canadá tengo más éxito en eso, es de reconocer y poder interpretar la temperatura. En Canadá, porque nací allá y crecí por muchos años, yo puedo ver a las nubes y pensar qué va a pasar, y muchas veces no me equivoco. Pero aquí me equivoco casi siempre, ¿ok? Entonces muchas veces estoy muy mojado porque yo pensaba que las nubes pasarían por un lado y se quedan allá, y entonces que solo no mojado del agua del mar, pero el agua que nos viene del cielo también. Entonces necesitamos pedir esta gracia de interpretar la temperatura, los vientos, la lluvia, y especialmente de no estar en peligro cuando nos viene la tormenta. Una vez desafortunadamente estaba al medio de una tormenta, y otra vez es que yo no podía interpretar los signos del cielo.
trato de hacerlo espiritualmente y a veces sí, me equivoco también. Y entonces eso es una imagen de la vida espiritual. Necesitamos pedir al Señor de ayudarnos para que podamos interpretar bien con el Espíritu Santo los señales que el Señor nos está enviando. Y esta vez yo estaba tratando de regresar y el viento había cambiado de dirección y entonces no podía continuar. Y usualmente en mi kayak yo voy más rápidamente en el kayak que a la carrera, pero esta vez no podía, ¿okay? Entonces yo me paré a la orilla y después, porque el viento era tan fuerte, yo corrí, entonces no tengo tanto soplo y estas cosas, entonces no era tan bueno, pero era más fácil para mí, porque había misinterpretado los signos de Dios de correr, que no me gusta, yo prefiero estar en mi lancha, en mi kayak, pero eso es una imagen para decirnos que sí, necesitamos ser cuidadosos para escuchar a las señales que el Señor nos está enviando y no estar en tormentas. Las tormentas van a venir a veces, pero cuando es imprudencia de nosotros o cuando es incapacidad de recibir a las señales de Dios, eso es, necesitamos arrepentirnos y pedir más humildad para ser más cuidadoso. Amén. Hemos escuchado un verbo también que habla de remendando sus redes. Entonces eso es una cosa importante para agarrar peces, pero también para agarrar peces como hombres. ¿Qué significa eso? Que necesitamos no solo cuidar a las redes, pero a nuestras herramientas. ¿Cuáles son las herramientas de la profesión de un pescador? Una de las otras cosas, por ejemplo, es el cuchillo, para cortar los pescados y estas cosas. Pero creo que para nosotros las redes, y sabemos que para un pescador las redes necesitaban ser sin huecos, sin espacio, resistentes, y que nosotros también. Y creo que una de las redes es que el Señor quiere agarrarnos por medio de su palabra. Entonces necesitamos nosotros enamorarnos de su palabra para que los demás también puedan enamorarse de la palabra de Dios. Y el cuchillo es también una imagen de la palabra de Dios. Y eso es de Hebreos capítulo 4, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces eso es una de las cosas que necesitamos ser expertos. Entonces hay muchas ciudades y lugares en el mundo que tienen sus nombres de los santos. Y hay una de las cosas que nos viene de San Andrés. Entonces, hay muchas cosas. Hay ciudades, pero hay una cosa que yo estoy pensando ahora y pueden ver de qué he hablado. ¿Qué hay de San Andrés que es muy importante en el mundo? Que cuando tiene como cambios, impacta a todo el mundo. Fall, sí. Entonces, creo que se dice en español falla, ¿sí? Hay una falla. ¿Han escuchado eso sobre la geografía? Entonces, la falla de San Andrés o de San Andreas. Y entonces, eso significa que es algo muy, muy, muy profundo. ¿Y cómo debe ser nuestra vida espiritual? Muy profunda también. Y por supuesto que San Andrés tenía esta relación de intimidad con el Señor, que tenía una vida espiritual muy profunda. Entonces hoy, en honor de esta cosa, este fenómeno geográfico que se llama la falla de San Andrés, vamos a pedir que el Señor pueda ayudarnos a ir muy en profundidad. La pesca milagrosa pasó cuando los discípulos tiraron las redes en la profundidad, ¿sí? Entonces cuando estaban como muy seguros en un lugar, ¿cómo se dice shallow? Un lugar no profundo, al contrario. ¿Cómo se dice shallow? ¿Qué? Bajo, ok. ¿Cómo lo dicen? Escucho voces y no sé si son de Dios o si son de la gente y no puedo interpretar los señales del Señor, ok. Pero sí, entonces cuando ellos tiraron en el profundo, agarraron muchos peces. Y nosotros también.
en nuestra vida espiritual es cuando aceptamos de ir a un lugar un poco más desconocido, un lugar donde tanto hay monstruos. Eso era el pensamiento en el tiempo de ellos. Entonces, cuando estamos con el Señor y en una aventura con Él, que vamos a agarrar estos peces que el Señor quiere enviarnos. Y no peces, sí, es en el más profundo que yo agarré un tiburón, ¿ok? Hace 3 semanas un tiburón como de 2 pies y medio, como eso, ¿no? 2 pies y medio, ¿no? ¿Okay? Eso es historia de pescadores, ¿ok? Con mi lancha, entonces mi lancha tenía un motor que se llama el tiburón, ¿ok? Pero entonces es cuando vamos, no en la orilla, pero que vamos en el más profundo, y especialmente en nuestra vida espiritual, que vamos a recibir los frutos que el Señor quiere darnos. Amén. Entonces, en este tiempo de espera para la luz, que es el Señor, vamos a pedir que podemos ir con Él y quitar la oscuridad de nuestra vida para ir en el más profundo, donde Él quiere que tenemos esta aventura con Él para agarrar muchos peces y especialmente para que nosotros mismos podemos tener esta relación en profundidad con Él y que a través de eso muchas personas quieren aceptar a la palabra de Dios y ser agarrados, no como y que así podemos ser pescadores de hombres. Y pedimos en silencio ahora de comprometernos para aprender de Jesús, pero también por medio de los santos y hoy especialmente por San Andrés.